Esta tarde tenemos la presencia del ingeniero Marco Feria González. Él es gerente de asesores técnicos comerciales de la empresa Aceros del Perú. Solamente un breve resumen de su trayectoria. El ingeniero Feria es egresado del Politécnico Superior Cardenal Mercier de Bélgica, del área mecánica industrial. Es ingeniero de la Universidad de Oviedo, ingeniero industrial de la Universidad de Oviedo en España. Tiene un diplomado en marketing de la Universidad Peruana de Ciencias. Es especialista en tratamientos térmicos de la Sociedad Metalúrgica de Estados Unidos, así como que tiene un diplomado en análisis de fallas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos va a acompañar con el tema aceros para matricería e impacto. Yo les ruego a todos los alumnos que estén bastante atentos, que aprovechemos con nuestras preguntas también toda la experiencia industrial que tiene nuestro expositor el día de hoy. Él está haciendo un esfuerzo muy grande en venir y acompañarnos, así que vamos a sacarle el máximo provecho a su presentación. Ingeniero, le doy la bienvenida para que dé inicio a su presentación. Muchas gracias. Bien, es un orgullo para mí estar con ustedes, es un privilegio. Las charlas que vamos a seguir ahora es una charla de selección de aceros. Es un tema que es muy difícil, muy complicado de acertar, donde se deben reunir muchísimos elementos para poder seleccionar correctamente los aceros de matricería, que son básicamente aceros para trabajo en frío y también en caliente. La temperatura tiene mucho que ver con ello, ¿no? Pero les puedo decir que si lo entiendo yo, lo va a entender todo el mundo. No se asusten con las imágenes, vamos a ir poco a poco, ¿no? Es una parte teórica y también una parte práctica. En cuanto arranque el proyector. Mi vida en Aceros del Perú es una vida de asesoría técnica permanente. Me dedico a entrenar el personal comercial. El personal comercial son ingenieros metalúrgicos, industriales, químicos, ¿no? Que visitan las empresas, que hacen levantamiento de información, ¿no? Y que ven las posibles fallas que pueda tener los aceros que están en curso, ¿no? Entonces, arranquemos. Aceros para matricería y impacto. Primero, permítame presentarle mi empresa y sobre todo el proveedor principal de mi empresa, ¿no? Nosotros comercializamos aceros alemanes de la empresa Schmorz-Bickenbach. Schmorz-Bickenbach es el mayor productor y distribuidor de aceros herramientas y aceros inoxidables del mundo. Hace parte de 5 grandes acerías, de la primera de las cuales es Deutsche Stahl, que está en Düsseldorf, Ugitech en Francia, Sorel-Forge en Canadá, Swiss Steel en Suiza, Pinker en Estados Unidos y Composite Forging en Estados Unidos. Por lo tanto, es mucho mayor que cualquier otro proveedor de aceros herramientas que se le puede pasar por la mente, ¿no? En Schmorz-Bickenbach vende cada año, y esto es en el 2008, ahora ha subido bastante más, ¿no? Unos 300.000 toneladas métricas, ¿no? Es realmente una empresa fuertísima que nos ha hecho el honor, ¿no? De que seamos su distribuidor, su importador en el Perú. Aceros del Perú es una empresa 100% peruana, ¿no? Tiene 12 años de experiencia en la importación y comercialización de aceros especiales y tratamientos térmicos. Nosotros trabajamos dando asesoría, no somos propiamente vendedores, no, sino levantamos información y damos soluciones a las posibles fallas que pueda tener el acero. La misión, por lo tanto, es brindar asesoría técnica en la correcta selección de los aceros especiales y sus tratamientos térmicos, y la visión es, lógicamente, ser reconocida y respetado por ello, ¿no? Tenemos una planta de tratamiento térmico. Es imposible hablar de los aceros de matricería sin hablar de tratamiento térmico. Contamos con una planta de lecho fluidizado y atmósfera controlada. Es la planta en realidad más moderna del mundo como tecnología, porque es la más eficiente. ¿Por qué es la más eficiente? Porque si ustedes van a calentar una pieza en el horno, que por ejemplo tienen ustedes aquí en el Senati, en el cual conozco y he dado una charla allá, las piezas que ustedes van a poner en ese horno, la pieza, por ejemplo, del medio va a tener un menor
aproximación de calor que las piezas que están en los extremos. Es decir, este horno no va a contar con ningún elemento que pueda conducir el calor, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de transferencia térmica para ganar propiedades mecánicas como moción, tracción, flexión, torsión, tenacidad, etcétera, no van a cubrirse en la totalidad de las piezas de la misma forma, porque va a haber una velocidad totalmente diferente, ¿no? Eso no ocurre en lecho fluidizado. Lecho fluidizado es una arena químicamente pura que a partir de 800 grados se transforma en un líquido, igual que un fluido, ¿no? Y es decir, la arena, si ustedes han andado descalzo por la playa, saben perfectamente que en cualquier parte de la playa la arena tiene prácticamente la misma temperatura, por lo tanto es un excelente conductor térmico, ¿no? Entonces la inmersión en esa arena químicamente pura hace que en cualquier punto del horno no tenga prácticamente diferencia de temperatura, en cualquier punto de la pieza no tenga ninguna diferencia de temperatura. Y al no tener diferencia no voy a tener tampoco posibilidad de que mi pieza, que pueda ser un eje piñón o un eje sin fin, etcétera, no tenga variación de dureza en toda su masa, ¿no? Es también muy importante la velocidad en alcanzar la temperatura. Con el horno que ustedes tienen, no alcanzar 900 grados, no sé, les puede llevar 3 horas, 2 horas, 2 horas y media, no lo sé, ¿no? Y posiblemente no puedan incluso hacer un precalentamiento a las piezas, ¿no? El lecho fluidizado lo que hace es que en menos de 50 minutos uno esté ya a 1000 grados, ¿no? Y entonces la pieza puede permanecer o permanece muy poco tiempo dentro del horno. Cuanto menos tiempo permanezca la pieza dentro del horno, menos consecuencias indeseables vamos a tener, ¿no? El calor va a dilatar y va a cambiar de grano las piezas, la metalurgia de las piezas, ¿no? Va a pasar de un grano ferrítico, ¿no?, de fierro, a un grano austenítico, y una permanencia demasiado alta en ese grano austenítico, que es donde el color se pone entre naranja claro a amarillo, ¿no?, que es el punto de austenización, es el punto donde a partir de ese color uno lo puede pasar a temple, ¿no? En ese punto tiene que pasar el menos tiempo posible, ¿no?, siempre y cuando se cubra todo el área, ¿no? O sea, depende del volumen y de la masa de la pieza, ¿no? Entonces, una alta transferencia de calor en los hornos de lecho fluidizado, ¿no?, le va a permitir controlar muy bien que los granos no engorden, que las piezas no se deformen, ¿no? Y dentro del horno vamos a tener una temperatura de más o menos 3 grados de diferencia, ¿no? La flexibilidad de uso de los hornos significa que un solo horno de tratamiento térmico nuestro puede hacer absolutamente todos los tratamientos térmicos. Es decir, en un solo turno podemos cementar, ¿no?, con aire, nitrógeno y gas natural, ¿no? Podemos carboniturar con aire, con gas natural, con amoníaco, ¿no?, etcétera. Podemos templar con nitrógeno. Un solo horno puede hacer absolutamente todo el proceso y nos da una gran eficiencia a la hora de poder hacer un tratamiento térmico exitoso. Es decir, no hay compás de espera. Lo peor que puede pasar a una pieza, que inicies un proceso, ¿no?, y la dejes descansar. Una vez que la metalurgia, una vez que el grano se ha modificado, tienes que culminar el proceso, no lo puedes dejar descansar, porque es natural que haya una rebelión por parte de la materia, ¿no?, y trate de regresar a su origen, ¿no? Y eso es lo que no se desea con los tratamientos térmicos, ¿no? Por lo tanto, la tecnología de lecho fluidizado y atmósfera controlada es una tecnología superior que ofrece una gran uniformidad de temperatura, un buen acabado, una integridad de superficie, una compatibilidad de temple, que vamos a ver ahora, y una flexibilidad de atmósfera, porque trabajamos con todos los gases, ¿no? La planta está totalmente automatizada, controlada por computador, ¿no? Dentro del horno tenemos el suficiente para tener adecuadamente la temperatura, tanto en la parte alta como en la parte baja del horno, pero el lecho fluidizado nos dice, ¿no?, que más o menos tenemos 3 grados de diferencia nada más, y aquí pueden comprobar, ¿no?, que en cualquier momento yo puedo insuflar aire, nitrógeno, amoníaco o un gas carburante.
o sea, para hacer temples, nituración, nitrocarburación, carbonituración, cementación, etcétera. El proceso es totalmente controlado, ¿no? Y es un proceso PLC, tipo PLC, donde en este ejemplo de nitrocarburación calentamos el horno hasta 450 grados, en ese punto hacemos entrar la pieza, realizamos un precalentamiento, hasta acá, y llevamos hasta temperatura de ostenización que es más o menos 575 grados, ¿no? Y ahí tiramos amoníaco y gas carburante para lograr la nitrocarburación, ¿no? Trabajamos también somos la única empresa que trabaja con un transportador. En ese transportador está lleno de nitrógeno, ¿no? De manera que la pieza cuando salga del temple, cuando salga del horno de ostenización, no se vea afectada por el oxígeno, ¿no? En esta imagen de acá, ustedes ven que donde entra oxígeno sale el carbono. Entonces, si ustedes sacan del horno, ¿no? Y está la pieza prácticamente amarilla y la van a templar en aceite, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el oxígeno va a atacar la superficie de la pieza descarbonizándola, ¿no? Lógicamente no podemos permitir eso que nuestros clientes sufran esas consecuencias, y con el transportador a través de ventosas no corremos nunca riesgo de que la pieza esté en contacto con el oxígeno, ¿no? Normalmente se conocen acá dos tipos de temple: el temple al agua, el enfriamiento al agua y el enfriamiento al aceite, ¿no? Tiene graves consecuencias, ¿no? El agua, por su velocidad, ¿no? Normalmente en aceros de alta aleación, como los de matricería, suelen rajar fisurar con el agua, ¿no? Se usa el aceite. La recomendación para ustedes en su laboratorio es que lo deben usar caliente, ¿no? Pueden agarrar una pieza de sacrificio, ¿no? Y hacer que ese aceite trabaje más o menos a 80 grados, ¿no? De manera que agarre más velocidad, ¿no? El temple ocurre en tres fases, que es una fase de vapor, ¿no? Vaporización, una fase de ebullición donde la burbuja se va a acercar a la pieza, pero es muy dañino. Esas dos fases son muy dañinas porque tienen que ver con el oxígeno y carbono no van a convivir, ¿no? Y la fase de convección. Nosotros trabajamos con polímero. El polímero hace que vayamos directamente a la fase de convección y que no tengamos una deformación resultante, ¿no? En el caso contrario, en el caso del aceite, sí tenemos alta deformación y tenemos puntos donde la dureza no es homogénea en la pieza, ¿no? También somos la única empresa en el Perú que cuenta con la tecnología de aire forzado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay aceros que son ICA2, ICA3, etcétera. Todos esos aceros actualmente en el Perú se están tratando con aceite. A significa aire y su temple tiene que ser al aire. Por lo tanto, ya estamos rompiendo un procedimiento, ¿no? Pero bueno, nos va bien, ¿no? La pieza dura lo que dura, pero nunca sabremos, porque no lo estamos haciendo, cómo sería su temple al aceite y cuál sería su rendimiento, al aire, y cuál sería su rendimiento en el temple al aire, ¿no? Por lo tanto, las especificaciones de los aceros, su IC, ¿no? Su nomenclatura, ya te indican qué tipo de temple debes trabajar, ¿no? Entonces, en el aire, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes piezas de alto carbono, alto cromo, ¿no? Y las vas a tirar al aceite, lo más probable es que se te rajen dentro del aceite, ¿no? Y que fisuren dentro del aceite, o si no, que fisuren en el compás de espera que hay entre el temple y el revenido, ¿no? Entonces el aire es una buenísima solución para lograr alta dureza, ¿no? Trabajar con aceros A o D, o de la serie D que vamos a ver ahora, ¿no? Y no tendríamos ningún tipo de deformación. El departamento de control de calidad nuestro hace la trazabilidad de los aceros, es decir, importamos, tenemos que chequear que efectivamente es el acero que hemos comprado, pero eso lo trasladamos también al cliente, ¿no? Hacemos pruebas de ultrasonidos para detectar fisuras internas, ¿no? Por rebote, ¿no? Hacemos metalografías para conocer la estructura granular del acero, ¿no? Y también corriente SEDI, que va a medir la permeabilidad magnética y la conductividad térmica, ¿no? Esos dos valores van a dar una curva de imperancia y que por comparación con un patrón vamos a determinar si efectivamente es el mismo acero, ¿no? Entremos en el tema. Los aceros para trabajo en frío. ¿Qué son aceros para trabajo en frío? En principio, son aceros que van a trabajar por debajo de 200 grados, ¿no?
pero típicamente es a temperatura de motor, ¿no? Es decir, entre 80 y 100. Es lo que normalmente vamos a trabajar en todos los aceros para trabajo en frío. También es importante a la hora de seleccionar un acero, no simplemente su temperatura de trabajo, sino su uso, ya te lo da el fabricante. No podemos equivocar un acero de ingeniería o de construcción con un acero de matricería. Su composición química es diferente, el modo de tratar es diferente. Entonces, si ustedes, y lo digo porque hay una siderúrgica, que no voy a nombrar, pero hay una siderúrgica que pone aceros de matricería, o puede poner aceros de matricería en aceros que van a generar movimiento, y puede ocurrir lo contrario también. O sea, es decir, un rodamiento o un rodaje, ¿no? O un rodillo, van a poner un acero de matricería cuando quizás, ¿no? Seguramente deben poner un acero de ingeniería. Entonces, los aceros van ubicados no simplemente sobre su temperatura de trabajo, pero también sobre su uso, y eso te lo da el fabricante, no hay que investigar más, ¿no? Lo siguiente que tenemos que saber es su mecanismo de falla, o sea, ¿qué es lo que va a ocurrir con la pieza? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en el caso de los aceros para trabajo en frío lo tenemos realmente muy fácil, porque en realidad hay 4 mecanismos de fallas, que son los desgastes abrasivos, los desgastes adhesivos, los despostillamientos y la rotura total. Entonces, veamos el desgaste abrasivo. El desgaste abrasivo va a ocurrir cuando el material que se está trabajando es de alta dureza o contiene partículas abrasivas, o cuando partículas abrasivas son generadas en la operación. Vean simplemente un camión que lleve arena, ese camión que se vuelque la tolva, y la parte de abajo de la tolva va a salir totalmente brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el deslizamiento ha estado ahí, ¿no? Ha aguantado toda la fuerza de deslizamiento. Entonces, toda esa parte brillante es una pérdida de masa y es un desgaste abrasivo, ¿no? Es un desgaste abrasivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que partículas abrasivas penetran, desplazan y remueven el material de la superficie de la herramienta. Y eso es, lógicamente, muy peligroso para las herramientas que tienen pérdida de masa, ¿no? Y que se van desgastando, que no van encajando ya correctamente, ¿no? Por ejemplo, una válvula, ¿no? Una válvula de paso, donde tiene que pasar una cantidad de plomo específica, ¿no? En un trabajo en caliente a 600 grados, y entonces, como hay un desgaste incluso en caliente, la válvula se va hundiendo y ya el plomo ya no pasa correctamente, y ya la batería no sirve para nada, porque ya no tiene el plomo que tiene que tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Es aumentar la dureza, ¿no? Aceros con contenidos altos de carbono y, sobre todo, aceros con contenidos altos de carburos, de alta dureza. Uno siempre piensa en carbono. El carbono solo está para generar carburos, ¿no? Porque a partir de 1% de carbono ya su utilidad es nula, ¿no? No es que cuanto más carbono pongas, más propiedades mecánicas tenga, eso es totalmente falso, ¿no? A partir de 1% ya uno no obtiene beneficios con el carbono, tiene que ir acompañado de otros elementos químicos, ¿no? Y tendrán que entrar en ese tema de la química, ¿no? De los elementos químicos para generar esos carburos. ¿Cuáles son? ¿No? Por ejemplo, el carburo de vanadio 84 Rockwell C, ¿no? Es una barbaridad, porque estamos hablando de piezas que van hasta 62 Rockwell C. El carburo de vanadio 84 Rockwell C. El carburo de tungsteno 81 Rockwell C. El carburo de molibdeno 78 Rockwell C, ¿no? Por lo tanto, esos carburos van a acompañar al carbono para darles propiedades mecánicas específicas. El desgaste adhesivo, ¿en qué consiste? Ocurre cuando el material que se está conformando es muy dúctil. Por ejemplo, voy a trabajar con hojalata, o voy a trabajar con un inoxidable austenítico tipo 304, 316, ¿no? Y constantemente se me están poniendo partículas pegadas a mi punzón, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la superficie de la herramienta y materia prima se deslizan una sobre la otra, habrá siempre contactos entre las asperezas superficiales de ambas superficies, ¿no? Ok, entonces mi pieza tampoco es que sea totalmente recta, o sea, siempre hay alguna aspereza, la materia prima aprovecha de meterse ahí, y eso es tan grave que puede ocasionar que incluso la materia prima desplace parte de la pieza original, ¿no? Llegando a algo tan drástico y tan grave como esto, ¿no? Donde ya ni siquiera tengo un conformado adecuado, ¿no? Entonces, la solución es un aumento de dureza del acero, ¿no? Es una solución genérica, ¿no? Pero ¿cuál es la solución real
es una modificación química superficial del acero a través de un tratamiento termoquímico. ¿Qué significa eso en castellano? Hacer nitruración, ¿no? Se nitrura, o sea, se lleva el acero a la máxima dureza, se hace una nituración y ya eso va a evitar en demasía el desgaste adhesivo. Acabo de estar en Filtrolis, ¿no? Tenían unos punzones que les duraba cada 4 días. La empresa solo estaba funcionando para fabricar punzones. O sea, todo el área de matricería hasta pegaban 2 turnos para hacer punzones, porque duraban 4 días. O sea, se recomendó un acero de curva de revenido secundario que vamos a conocer, ¿no? Con un tratamiento térmico de nituración y llevan más o menos 40 días funcionando. Es decir, no es broma esto, la selección de acero es un punto importante donde los mecanismos de falla deben ser muy bien conocidos, muy bien evaluados, ¿no? Despostillamiento. Ocurre normalmente en los bordes de corte de la herramienta usadas en operaciones de cizallado y generalmente aparece después de poco uso de la herramienta, pero exige sustitución inmediata de la misma. De forma muy clara, cuando hay un despostillamiento que es el desprendimiento de parte de la pieza, es un tema de tenacidad, ¿no? Tenemos que aumentar tenacidad, ¿no? Para tenerlo claro, la dureza puede ser un cristal duro. Este cristal es duro, ¿no? El cristal en el que estoy apoyado es duro, ¿no? Pero no tiene ninguna tenacidad, porque le doy un golpe y se va a romper, ¿no? La tenacidad es la capacidad de absorber la energía, de absorber el golpe, ¿no? La solución es un aumento de la dureza, obviamente un aumento de la tenacidad a través de un tratamiento térmico. Y me gustaría que viesen, que observasen también, porque la inspección visual es muy importante a la hora de analizar una falla, ¿no? Que observasen las 2 imágenes. La primera, ustedes van a ver que este acero ha sido roto, ¿no? Hay una rotura, pero una rotura por elongación, por tracción, ¿no? O sea, se ha traccionado en sentidos opuestos y este acero ha estirado, ha perdido masa central, ¿no? Y finalmente ha roto, ¿no? Pues eso simplemente se va a corregir con una mayor dureza, porque lo que requiere este tipo de piezas, este tipo de roturas, es una mayor resistencia de tracción. En el otro punto es un corte muy drástico, ¿no? Y está muy claro que aquí lo que se requiere es compensar con tenacidad, o sea, aumentar la tenacidad para que no ocurriese, ¿no? Entonces las 2 fotografías son muy claras y de forma automática la solución surge. Entonces, queda claro lo siguiente, que cuando uno quiere obtener dureza, porque necesita combatir la abrasión, ¿no? La fricción, ¿no? Lo que va a perder de forma automática en sentido opuesto es la tenacidad, ¿no? Entonces esto es una lucha permanente, tanto es así que todavía se escucha por parte de los antiguos, y seguramente sus profesores se lo dirán con mucha seguridad, ¿no? Que cuando tú quieres tenacidad lo que tienes que hacer es bajar dureza, ¿no? Y eso, los que somos de la vieja escuela sabemos eso perfectamente, ¿no? Ya no es así porque tenemos los elementos químicos ahora suficientes y la tecnología suficiente para poder trabajar estos aceros de alta aleación con altísima dureza y muy alta tenacidad. Para hacer un breve resumen de lo que son los aceros herramientas, ¿no? Los aceros herramientas se distinguen, se clasifican por una norma ISI, por una norma DIN, etcétera, ¿no? Vamos a agarrar la norma ISI porque es mucho más sencilla de interpretar, ¿no? Los aceros resistentes al impacto son los de la serie S. S significa shock en inglés, que es choque, ¿no? Los aceros para trabajo en frío, la serie O de oil, que son temple al aceite, ¿no? D de alto cromo, alto carbono, A al aire, ¿no? De temple al aire, ¿no? Los aceros de uso especial, la serie L y F, los aceros rápidos al molibdeno y al tungsteno, los aceros para moldes plásticos de inyección, no de soplado, ¿no? De inyección, la serie P, ¿no? Y los de trabajo en caliente H de hot, ¿no? Por lo tanto, esos aceros ya están clasificados así, ¿no? Entonces, sabemos que si tenemos que trabajar con alto impacto, lo lógico es que nos vayamos a la serie S, ¿no? Y ya vemos el tipo de temperatura de trabajo, vemos aplicación, mecanismo de falla,
¿no? Y ya el IC que corresponde y vamos eliminando las diferentes opciones, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? También todos los aceros están regidos, toda esta normativa están regidas por una composición química y esa composición química por unas temperaturas de tratamiento térmico que van a dar, ¿no? Una dureza y unas propiedades mecánicas específicas, ¿no? Por ejemplo, la serie S1, ¿no? Tiene 0.45 de carbono, 1.40 de cromo, tungsteno, vanadio, silicio, etcétera, ¿no? Y así igual, ¿no? La O1, aceite a aire de alto cromo, alto carbono. Ya viene especificado, ¿no? Eso va muy mal contra las marcas, ¿no? No necesito tener una marca. No es que una marca sea mejor que otra, no es que una acería sea mejor que otra. Ustedes van a ser técnicos y técnicos muy valiosos para la industria peruana. Por lo tanto, no se dejen engañar por marcas, ni la mía ni la de nadie. O sea, tienen que regirse por normas, por normativas. Y las normativas uno tiene que conocerlas y saber que si estoy trabajando con un D2, ¿no? Tengo que tener 1.50 de carbono, 12 de cromo, 1 de vanadio y 0.8 de molibdeno, ¿no? Eso, trabajar con la normativa, no con la casa comercial, ¿no? Para eso es imperioso, ¿no? Conocer algo de los elementos químicos, ¿no? Me decían que no estaban muy a favor ustedes, pero esto es muy importante. Los elementos químicos son los que hacen las propiedades mecánicas una vez que reaccionan con el calor, ¿no? El carbono primero es un endurecedor, eso todo el mundo lo sabe, pero es un endurecedor hasta tal punto que a cuanto más carbono incluso puede romper. O sea, no es que el carbono, cuanto más carbono más mejor voy a ir, o sea, va a tener una limitación. O sea, no se requiere gran cantidad de carbono para afectar positivamente la dureza del acero, y este elemento, lo principal de este elemento, es que va a interactuar con otros elementos para formar carburos, que son cromo, molibdeno, vanadio, tungsteno, etcétera, etcétera, que van a dar propiedades mecánicas específicas, ¿no? Y una vez que sobrepasa 1%, ya no tiene ningún sentido trabajar con ese carbono, al menos que se agarren los elementos químicos y compensando con los elementos químicos, como molibdeno, vanadio o tungsteno, ¿no? Vayamos aumentando el carbono por una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces, esto es una demostración que se llama una curva Jomeni, ¿no? Es muy sencilla en realidad, es sobre un acero al carbono puro, ¿no? Carbono un 1045, un 1020, etcétera. Aquí tienen el porcentaje de carbono en la parte de abajo, ¿no? 0.15, 0.25, 0.35, 0.45. Ustedes ven que la curva de dureza, ¿no? La curva de dureza que está acá va aumentando a medida que el carbono aumenta, pero a partir de 0.75 ya está totalmente estabilizada, ¿no? Entonces, el porcentaje de martensita la martensita es el grano que se va a obtener después del tratamiento de temple, ¿no? Que puede ser martensita revenida o martensita, o sea, martensita no revenida o martensita revenida, ¿no? Entonces, después del temple y el lo que vas a obtener, ¿no? En la industria, normalmente, ¿no? Se va a considerar como satisfactoria 50% de martensita en el núcleo, como satisfactorio, 70% de martensita en la cementación y 80% de martensita en los aceros herramientas, ¿no? Por lo tanto, esta pantalla, el único propósito que tiene es demostrarles que la martensita no, o sea, es decir, el carbono no es el elemento que ustedes deben considerar exclusivamente como un elemento, gracias, como un elemento químico para la selección, la correcta selección del acero, ¿no? Sino ver otros elementos también, ¿no? Y que el carbono vaya acompañando, ¿no? Estos son los otros elementos químicos que van a ir acompañando y que van a crear carburos en orden de dureza, ¿no? Titanio, vanadio, niobio, tungsteno, molibdeno, cromo y fierro, ¿no? El manganeso, ¿no? Se usa para reducir la formación de óxido y con el azufre va a reducir la fragilidad del acero, es un endurecedor natural, ¿no? Y resiste la deformación en aceros de temple al aire. Por lo tanto, cuando tenemos un acero A2, lo hemos seleccionado, ¿no? Ese manganeso va a hacer que este acero en su tratamiento térmico resista esa deformación, ¿no? El cromo es un especialista en dureza profunda, es decir, dureza hasta el núcleo, ¿no? Todo el mundo lo sabe, una mejor resistencia, una notable resistencia a la corrosión y una resistencia al desgaste, ¿no? Pero
puede convertirse en una gran desventaja si el acero herramienta se mantiene demasiado tiempo en la fase de austinización, o sea, en su temperatura máxima de transformación, ya que esta temperatura va a provocar que el cromo ayude al crecimiento del grano. El crecimiento del grano es muy dañino para el acero, porque tú tienes que enfriarlo directamente. O sea, estás en la temperatura de austinización y lo vas a tener que enfriar, y en ese enfriamiento, ¿no? Si tu grano ha engordado, ya no se va a convertir en martensita adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, tienes que tener un grano realmente muy bien equilibrado, ¿no? El níquel no forma carburos y aumenta la tenacidad. Es ahí la importancia de cuando uno está hablando con aceros de impacto, ¿no? Y si son de alto impacto, uno debe contar con la presencia de níquel, ¿no? Y se añade para promover la tenacidad. Sí, acerca de estos aceros de impacto, en el enfriamiento, quisiera ver el cuidado que tiene que tener en el enfriamiento y la velocidad de enfriamiento para este tipo de aceros. Ya, mire, la velocidad de enfriamiento viene determinado generalmente por su icing, ¿no? Entonces tenemos la serie O, que es un enfriamiento al aceite, la serie A, que es un enfriamiento al aire, la serie D, ¿no?, que es un enfriamiento si una geometría muy sensible al aceite, ¿no?, o cuando la pieza es muy sensible a la deformación, un enfriamiento al aire. Ahora, usted me habla de velocidad. La velocidad se va a conseguir con la temperatura. Es decir, si ustedes acá hacen el enfriamiento con un aceite, primero que no cumple con las condiciones, puede ser aceite de motor, y además no está caliente, no va a tener la velocidad adecuada para generar martensita. En el mejor de los casos, ustedes van a generar vainita, y cuando tomen la dureza, no van a tomar 60 Rockwell C, sino van a tomar 56, 54 Rockwell C, ¿no? Porque su velocidad de temple no ha sido la adecuada debido a que ese aceite no estaba lo suficientemente caliente para que pueda reaccionar adecuadamente, ¿no? Lo mismo ocurre con el agua, ¿no? Si es que lo van a templar el agua, no lo aconsejo, pero si es que lo van a hacer, que esté a 100 grados, hirviendo, ¿no? De manera a aminorar lo más posible el choque térmico también, y la deformación y la aparición de fisuras, que muy fácilmente puede ocurrir con el agua, ¿no? Por lo tanto, las velocidades van a depender de la temperatura del medio de enfriamiento, ¿no? Lo segundo es que cuando uno está trabajando al aire, ¿no?, el aire está más o menos en una temperatura de 10 grados, ¿no? Y es aire insuflado, ¿no?, permanente, ¿no? O sea, no es que lo deje, o sea, son varios ventiladores, ¿no?, pongámoslo así de una forma práctica, ¿no? Tiene un grave inconveniente eso, que si bien tú no tienes deformación con ello, lo que sí tienes es una descarburización, porque nuevamente tú estás permitiendo que el oxígeno entre ahí, ¿no? Esto va a ser tu medio de enfriamiento, pero esto es un mal necesario si tu pieza va a rajar. Y tengo el ejemplo de una empresa que se llama Reminsac, ¿no?, que ha mandado a todos los operadores, quien les habla ha sido la primera persona que hizo el tratamiento térmico adecuadamente, precisamente por trabajar con ese aire, ¿no? Perdí un Rockwell C en su dureza, pero no hubo deformación y no rajó, ¿no? Por lo tanto, la velocidad va a depender también de la curva de transformación, ¿no?, y del CTT, de la curva donde va a aparecer un elemento que se llama, o sea, un gráfico que se llama la curva de Baines, ¿no?, que esa velocidad te va a indicar a cómo tienes que ir para no generar vainita o austenita retenida, ¿no?, a qué velocidad tienes que ir, ¿no? Pero si tú haces las cosas con un aceite a 80 grados, tú tienes prácticamente la total seguridad de que no vas a generar estructura indeseada. No sé si le respondí. Estábamos en el tungsteno. El tungsteno va a elevar la temperatura de austenización, ¿no? Por lo tanto, los aceros con contenido de tungsteno lo que hacen en el temple se va a tener que ir con temperaturas muy altas, y cuando uno trabaja con temperaturas muy altas de austenización, uno corre el riesgo, ¿no?, de que haya deformación. ¿Cuál es en la práctica para nosotros? Porque esto es literatura. Para nosotros, ¿qué significa? Lo que significa que tenemos que dejar las tolerancias.
las tolerancias adecuadas. Si tú conoces la temperatura de obtenización y tú sabes que vas a tener que tratar este acero a 1000 grados, 1080 grados, ¿no? Lo que tienes que prever es que trabaje con tolerancias altas, ¿no? Para después poder hacer el rectificado final, ¿no? Inhibe el crecimiento de grano, menos mal, todo no es desventaja, ¿no? El vanadio es un estabilizador de carburo, pero su principal problema es que dificulta los revenidos, eso lo vamos a ver ahora. Al dificultar los revenidos, ¿no? Lo que hace es que la pieza no se asiente bien, ¿no? El grano no se asiente bien después del temple, ¿no? Y entonces tenemos que trabajar con revenidos muy altos y además múltiples, ¿no? Y el molibdeno va a incrementar la propiedad de dureza profunda, esto hasta el núcleo del acero, ¿no? Y también tiene una resistencia al revenido. Es muy importante también tener en cuenta, antes de conocer los aceros, ¿no? Lo que son las tolerancias. Mire, esto es un tema de ahorro y de ahorro por parte del cliente, de la persona que trabaja con el acero, y una pelea nuestra como técnico, ¿no? Las tolerancias vienen normadas. Aquí no estamos en el mercado, no estamos en un centro comercial, no hay rebajas. O sea, es decir, si yo voy a comprar un acero que tiene entre 40 y 63 milímetros, yo tengo que poner una tolerancia de 4 milímetros y prever probablemente otra tolerancia de suministro de 9, por lo tanto, si tengo que comprar 40, tengo que añadir 5 milímetros más, 45 mínimo. ¿Por qué? Porque en esos 5 milímetros va a haber fisuras longitudinales propias del proceso de laminación. Y cuando yo esté trabajando, mecanizando, haciendo erosión por electroerosión, haciendo cualquier trabajo que esté haciendo mecánico, lo estoy haciendo sobre fisuras. Y esas fisuras, una vez que las tocas, se van a propagar. Y después el acero no sirve. No sirve el acero, sí sirve. Quien no sirve somos nosotros, que no hemos tomado adecuadamente las tolerancias, ¿no? Entonces es muy claro de que uno tiene que, nuevamente, ¿no? Trabajar sobre las normativas de tolerancia y sobre las normativas de cada uno de los aceros, ¿no? Para su temple, ¿no? Bien, entramos ahora a lo que es la especificación de un acero, ¿no? ¿Cuál es su ADN? ¿Dónde voy a saber cómo se va a comportar? ¿No? Lo voy a saber a través de su curva de revenido, ¿no? La curva de revenido me va a decir a la máxima dureza que puede trabajar y a qué temperatura puede trabajar. La primera curva de revenido que vamos a explicar es una curva de revenido primaria, ¿no? Descendente. Es decir, que ustedes ven aquí abajo que a mayor temperatura, menor dureza, ¿no? ¿Está claro? Entonces, después del temple voy al revenido, y si yo quiero máximo, o sea, ¿cuál es la dureza después del temple? La dureza después del temple es lo que se señala. Tengo un problema con el mouse. Aquí. Lo que se señala acá, 64 Rockwell C. ¿Ok? O sea, la temperatura de revenido mínimo es 150 grados para tener una estructura más o menos asentada, ¿no? Entonces, 150 grados me va a dar más o menos 60-62 Rockwell C. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si yo hago un revenido a 150 grados o 180 grados con 60-62 Rockwell C, mi temperatura de trabajo no puede superar los 100 grados, porque cuando estoy en 100 grados ya lo estoy reviniendo nuevamente, ya lo estoy transformando. Este acero con una curva de revenido primaria tiene que trabajar en un ambiente de 80 grados, 80, 90 grados, nunca subir a 100 porque va a mover su estructura y vamos a perder propiedades mecánicas. Este acero tiene 2.1 de carbono, 12 de cromo y 0.7 de tungsteno. En español, ¿qué significa? Que es una excelente selección para trabajos de resistencia al desgaste abrasivo, ¿no? Al desgaste abrasivo, ¿no? Entonces incluso para cuchillas de corte de 4 milímetros. Pero me pueden decir, yo conozco este acero, está de 6 y puede cortar 12 milímetros. Sí, no es que las corte, corta 4 y desgarra el resto, ¿no? Corta 4 milímetros y va a desgarrar 8 milímetros. Y en ese desgarre va a haber partículas, ¿no? Abrasivas que lo van a dañar, porque si no sería eterno, sería como una cuchilla de afeitar. ¿Ok? Entonces la dureza que puede alcanzar, ya la conocemos, 64 Rockwell después del temple, y la dureza
resultante va a ser de 62 recuerce a 150 grados. Dos aceros iguales pueden tener durezas diferenciadas y yo puedo trabajar con una pieza de sacrificio. Es decir, con una voy a hacer un revenido a 150 grados y voy a obtener 60 recuerce, y la otra voy a hacer un revenido a 300 y voy a obtener 56 recuerce. Son dos aceros iguales, pero que van a trabajar juntos, y como esta va a ser mi pieza más barata, mi pieza de sacrificio, la que puedo cambiar permanentemente, ¿no? Le voy a quitar dureza para que el mantenimiento pueda trabajar adecuadamente. ¿Cómo es el proceso de tratamiento térmico? Temple, ¿no? Temperatura de austinización a 970, ¿no? Se crea la austinita. Después del temple se crea martensita no revenida, que es muy frágil pero muy dura, que como ustedes ven son como agujas, y inmediatamente después, sin dejarlo descansar, sin que se enfríe, ¿no? Se va al proceso de revenido y se obtiene una martensita revenida, que como ustedes ven en la segunda metalografía es mucho más aliviada. El otro acero es una curva de revenido secundaria, es decir, que obtiene dureza en dos puntos diferentes, dureza máxima, ¿no? Y también que la temperatura de austinización la temperatura de revenido va a depender de esta temperatura de austinización, ¿no? ¿Ok? Y es lo que voy a obtener como dureza. Es decir, que si yo trabajo a 1050 grados, ¿no? Estaría con esta curva de acá, y si quiero obtener la máxima dureza con esta curva, tendría que hacer un revenido a 550, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Tiene enormes ventajas. Tiene enormes ventajas porque ahí voy a poder nitrurar, ¿no? Con este tipo de acero, con los aceros de curva de revenido secundaria, puedo hacer nituraciones. ¿Para qué voy a hacer nituraciones? Para hacer nituraciones y tengamos un desgaste, una resistencia al desgaste, ¿no? En toda la pieza, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque estos aceros no los podemos cementar, no podemos añadir carbono a este tipo de aceros, porque ya viene con 1.55, o sea, no los puedo cementar. Yo siempre voy a poder cementar aceros que estén por debajo de 0.25% de carbono, ¿no? Y los voy a poder saturar hasta el 1%, ¿no? Pero no lo puedo hacer con este tipo de aceros de herramienta de matricería. Entonces tengo que buscar soluciones para crear esta capa de nitruros, ¿no? Crear esta capa de desgaste, de resistencia al desgaste. Voy a tener que buscar soluciones a través de la nituración, que es a 560 grados, y solo lo voy a poder hacer con este tipo de curva. O sea, es decir, con este tipo de curva, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? A ver, con este tipo de curva, ¿qué hubiese ocurrido? Que si yo hago una 560 grados durante 6 horas mi nituración, hubiese tumbado el acero, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo es posible? Si yo hice un temple, obtuve 62 recuerce, lo mandé a niturar a 560, debería tener un superacero. No, porque esa curva no te permite trabajar con nituración, ¿no? Esta curva de secundaria sí te permite trabajar con nituración, ¿ok? Esa es la dos ventajas, y por lo tanto es un acero ideal para el desgaste adhesivo. Si el primero fue un acero ideal para el desgaste abrasivo, ¿no? Cumplimos aquí con el segundo mecanismo de falla, ¿no? Tendríamos un acero ideal para el desgaste adhesivo, ¿no? También tenemos que ver que los aceros que tienen molibdeno y vanadio, habíamos visto que eran resistentes al revenido. Al ser resistentes al revenido, vamos a necesitar temperaturas más altas de revenido, y vamos también a necesitar múltiples revenidos. ¿Qué ventaja nos va a dar? La ventaja que nos va a dar es que si yo tengo una curva de revenido primaria, que es el primer acero, yo voy a obtener 61 recuerce con 11 joules de tenacidad. Al hacer múltiples revenidos, yo obtengo 61 recuerce con 11 joules, ¿no? El segundo revenido 63 recuerce con 13 joules, y el tercer revenido 63 recuerce con 28 joules. Es decir, lo que les comentaba a los profesores, que como yo hemos sufrido durante muchísimos años tener que trabajar con bajas durezas, ¿no? Para compensar con tenacidad, ya no es válido a través de aceros con curva de revenido secundarias, donde tú puedes aumentar los revenidos para obtener cada vez una estructura más aliviada y una tenacidad adecuada, ¿no? El procedimiento, esa es otra como técnicos que ustedes tienen que evaluar muy bien, ¿no? El procedimiento para el tratamiento térmico no es simplemente comprar el acero,
mecanizarlo y mandar a tratamiento térmico. Es un concepto totalmente equivocado porque van a poner en las manos la responsabilidad en la planta de tratamiento térmico. Y la planta de tratamiento térmico es solo una consecuencia de lo que ha ocurrido antes. Es decir, yo no pongo en duda que en tratamiento térmico puedan salir algunas cosas mal. Lo que sí les digo que generalmente lo que sale mal en el tratamiento térmico es algo que ya ocurrió. Es una consecuencia, no se generó ahí. ¿Por qué lo digo? Si ustedes están trabajando con desbastes muy cortos, donde no haya, están trabajando sobre fisuras, mecanizando sobre fisuras, están trabajando con CNCs a altísima velocidad sin tomar en cuenta las velocidades de mecanizado del acero, ¿no? No están aliviando tensiones, lo mandan a tratamiento térmico directamente, ponen la pieza a funcionar, les va a durar 8 días. ¿Por qué? Porque ya viene dañada, ¿no? Y el tratamiento térmico lo único que va a hacer es agravar ese daño. Entonces, el procedimiento para el tratamiento térmico es que no se va a poder cumplir siempre, pero con piezas muy sensibles sí, ¿no? Es que primero se desbaste, ¿no? Con piezas muy sensibles. Primero se desbaste. Una vez que se desbasta, se manda a alivio de tensiones, se regresa a la fábrica, ¿no? Se hace el mecanizado con la tolerancia prescrita, ¿no? Se manda a tratamiento térmico nuevamente, donde va a haber los precalentamientos y el menor tiempo posible de ostenización a fin de evitar la deformación. Se templa, se hace el primer revenido, ¿no? Y en el caso de los aceros de curva de revenido secundario, el segundo y el tercero. ¿Okay? Este es el procedimiento adecuado. Es un procedimiento que muy pocas veces se sigue, pero es una garantía al 99% de que las cosas vayan a salir bien, ¿no? La diferencia entre las curvas primarias y secundarias, ¿no? Es que la curva secundaria ofrece muchísimas ventajas, ¿no? Que son poder hacer un revenido a 450, a 550 grados, en ese rango de temperatura es muy cercano a un alivio de tensiones, por lo tanto vamos a tener una estructura muy aliviada. El electroerosionado es muy peligroso para el acero. No se puede electroerosionar con un acero de curva de revenido primaria, porque no está preparado para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque después del electroerosionado se debe cumplir un segundo o tercer revenido, porque lo tienes que volver a aliviar, y tiene que estar 15 grados Celsius menos que el segundo, ¿no? Y segundo, el rango ideal para nituración. Volviendo al electroerosionado, porque es seguramente algo que ustedes harán muy a menudo, ¿no? Dense el caso, ayer estuve en una empresa que se llama Metax, donde había 4 piezas totalmente rajadas, fruto de un electroerosionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿No? Que primero estaban trabajando sobre fisuras, ¿no? Lo segundo es que ¿no? Porque el desbaste no era adecuado, ¿no? Lo segundo es que no aliviaban tensiones, ¿no? Mandaban electroerosión antes del temple, o sea, primero tienen que templar, revenir, hacer la electroerosión, tal como se indica acá, y hacer el tercer revenido, ¿no? Y en ese momento su pieza va a ser completamente exitosa. Yo les agradezco la paciencia, he acabado con la charla. Lo que tienen que retener de todo esto es que tienen que seguir las normativas, no se dejen guiar por propagandas televisivas, ¿no? Sigan las normativas, tienen excelentes profesores, los conozco a muchos de ellos, sigan los procedimientos, las normativas, ¿no? Porque es un camino seguro hacia el éxito, ¿no? Y a poder trabajar con una selección adecuada de acero. El Perú es un país de acero, ¿no? Los grandes especialistas, los que conocen muy bien el acero, porque han encontrado 1001 formas de trabajar con él en épocas de crisis y en épocas de bonanza, son ustedes, ¿no? Tienen un gran porvenir sobre eso, ¿no? Es una pena que las acerías acá no estén totalmente desarrolladas y que, bueno, la justificación siempre es que siempre estemos ofreciendo materia prima y nunca transformación, pero eso es una cuestión de tiempo, es una cuestión política y seguramente el Perú tarde o temprano logrará estar a un excelente nivel en ese sector, ¿no? Lo importante para nosotros es poder
pensar, discúlpenme la palabra, pensar con la cabeza. Es decir, ver un caso y analizarlo adecuadamente, ¿no? Seleccionando adecuadamente el acero. Cuando uno va a una azucarera y tienen una azucarera muy importante en el país y tienen todo un departamento exclusivamente dedicado durante 3 turnos y 7 días a tratar de compensar un acero no adecuadamente seleccionado o que todavía no hayan encontrado solución, uno se da cuenta de cuánto hace falta trabajar con técnicos buenos, con técnicos con conocimientos, con ingenieros técnicos, ¿no? Con personas que conozcan muy bien lo que es el proceso de metalurgia y el mecanizado del proceso de mecanizado. Y en eso siempre vamos a entrar todos, ¿no? Porque nuevamente, o sea, aquí, y siento darle el nombre, pero aquí mismo en Filtrolis hasta hace muy poco tenían un montón de personas haciendo punzones, cuando esas personas se podían dedicar a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es responsabilidad de los señores trabajadores, ¿no? De no preocuparse y no prestar atención a que esta empresa o cualquier otra empresa, como cualquiera que sea, la mía inclusive, no esté trabajando con un personal debidamente calificado, ¿no? Entonces eso es una sangría para el país, ¿no? El Perú va muy bien, es un momento, va muy bien, es increíble, es el momento de aprovechar y realmente ser patriotas, ¿no? Y ser patriotas no hace falta empuñar un arma, ser patriotas con los codos, estudiando los procedimientos, ¿no? Estudiando cada cual su profesión, ampliando un poco más la mente que tenemos, ¿no? Porque si no queremos, o sea, si somos hombres de taller, como yo lo soy un hombre de taller, soy una persona industrial, a mí no me metan en una oficina, ¿no? Entonces tenemos que conocer correctamente los procedimientos, ¿no? Para poder poder solventar ese tipo de cosas, ¿no? Ingeniero, y a nivel de la industria, del acero, ¿cómo estamos en comparación con nuestros países del entorno de este continente? ¿Tenemos ventajas? ¿Estamos en desventaja a nivel técnico? Ocurren cosas curiosas, ¿no? En mayo he estado en Brasil, en Sao Paulo. Sao Paulo es conocido por la industria automovilística, ¿no? Y me decían que no usaban bonificados con níquel, ¿no? El IC 4340. Y aquí se usa muchísimo. Pero siento por los compañeros, pero me parece que es una falta de, por nuestra parte, es una falta de criterio de ingeniería, porque siempre agarramos los mejores aceros para una aplicación porque no calculamos correctamente la aplicación. Entonces, como queremos dormir tranquilos, ¿no? Agarramos lo mejor, ¿no? Y entonces eso nos va a evitar tener que estar mortificados de noche, ¿no? Y eso es, y me decían los brasileños, nosotros trabajamos con IC 4140, por lo tanto, esa parte de ellos, la parte de ahorro, la tienen bien cubierta. Aquí estamos en tal bonanza que nos permitimos trabajar con aceros de alto níquel, ¿no? Cuando el níquel es una materia prima carísima, ¿no? Y la aplicamos en cualquiera de nuestros procedimientos mecánicos, ¿no? Todavía, a pesar de nuestra vasta experiencia como país de acero, todavía no hemos podido hacer los cálculos correctamente. Eso es mi opinión, no es una opinión popular, pero es la que tengo, ¿no? Por otro lado, déjeme decirle que es absolutamente admirable el trabajo acá, ¿eh? Yo eso no lo discuto, pero sí hay cosas que son chocantes, ¿no? Por ejemplo, no interesarse por los aceros plurimetalúrgicos, ¿no? No me dio tiempo a presentarlos, ¿no? Pero los aceros plurimetalúrgicos no acaban de entrar en el país, ¿no? Y no acaban de entrar en el país porque los departamentos de logística ven el precio, pero no ven ven el precio de la hoja, no ven el proceso, ¿no? Y si logramos convencer a un departamento de logística o logramos convencernos como técnicos que realmente necesitamos otro tipo de acero para poder progresar, logística va a tener que agachar la cabeza. Logística es un dolor de cabeza, porque no ve más allá que la cotización que tiene enfrente, ¿no? Entonces, eso también para mucho el desarrollo. Ingeniero, una pregunta de un colega instructor. Buenas tardes, ingeniero.
Quisiera que usted nos aclare un poquito lo que habló sobre el níquel. Es un poco más caro, pero significa que siempre acá se va a usar los 4140. Entonces, ¿cómo manifiesta usted que esto puede ser compatible, ¿no? Porque el níquel siempre está presente en estos elementos. Mire, en el 4140 el níquel no está presente, está presente en el 4340, ¿no? Si me permite, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? El 4140, o mejor dicho, el 4340 tiene propiedades de resistencia de atracción de 1000 newton, o sea, es decir, en diámetros de 80 milímetros, ¿no? Más o menos, entre 27 y 32, recuerde, más o menos tiene una propiedad de 100 kilogramos milímetro cuadrado, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es que la compresión es más o menos el 95%, y la flexión-torsión es el 80%, con una tenacidad de aproximadamente 45 joules. El 4140 es un 80% menos, es decir, que para el mismo acero, ¿no? Este es el 4340, ¿no? Y tenemos carbono, cromo, níquel, silicio, manganeso, molibdeno, ¿no? Y tenemos níquel en 1.3, 1.7. Si tomamos como referencia entre 40 y 100 de diámetros, tendríamos de 100 a 120 kilogramos milímetro cuadrado en su resistencia de atracción. 95% aproximadamente compresión, 80 su límite elástico de flexión-torsión, ¿no? 11 de elongación y 45 de tenacidad. Okay. Si vamos al 4140, usted ve que no hay níquel, ¿no? Y que en el mismo diámetro estoy entre 83 y 103, ¿no? Ahora bien, ¿no? Es a lo que voy, ¿eh? Ahora bien, ¿en qué proceso me veo yo obligado a trabajar por encima de 60 newton milímetro cuadrado? Es realmente muy complicado, ¿eh? Entonces, ¿por qué estoy usando 4340? ¿Por un tema de tenacidad? ¿No? O sea, yo a lo que voy es lo que observo del mercado peruano, ¿no? Es simplemente una observación, es que en muchas oportunidades se toma una decisión de tranquilidad, no de cálculo, ¿no? Se toma o sea, uno escucha, cuando está en mi empresa, uno escucha permanentemente, dame la máxima dureza, sin saber que la máxima dureza para esa aplicación es contraproducente. Y eso es porque uno piensa que cuando tú dices la máxima dureza, tú vas a dormir mejor, ¿no? Y es una crítica constructiva, no, es fruto simplemente de no hacer los cálculos correctamente, ¿no? Si ustedes van a una azucarera, un eje de masa de 450 milímetros, ¿no? Está hecho con un 1045. Un 1045 está más o menos en 60 o en menos, porque hay un efecto de masa, en 60 newton milímetro cuadrado, 60 kilogramos milímetro cuadrado, ¿no? Y un eje de masa trabaja tanto o más que cualquier eje que ustedes ven en cualquier aplicación, ¿no? En bonificado, ¿no? Por lo tanto, y tiene mayor torsión, tiene mayor flexión, etcétera, tiene una deformación mucho más grande. O sea, ¿qué empuja a este mercado a constantemente consumir 4340? Lo que lo empuja es la oferta, no la demanda. Si la demanda fuese correcta, no habría esa oferta, ¿no? ¿Y por qué? Si usted revisa las importaciones de la competencia en ejes grandes donde hay una pérdida de propiedades por masa, ¿no? Porque a medida que avanzamos, se los voy a mostrar ahora, a medida que avanzamos en los diámetros, perdemos propiedades mecánicas, entonces lo estamos compensando con el níquel, ¿no? Pero no siempre es necesario, y lo demuestro sabiendo que un eje de masa de 450 en la azucarera es un 1045, no es un 4340, ¿no? Por lo tanto, hay un sobrecosto para las empresas. Hay un sobrecosto enorme, y es un sobrecosto por una demanda comercial. Y precisamente, yo siempre digo lo siguiente, o sea, una formación adecuada es un cliente sin reclamos, ¿no? El cliente no ve, cuando yo estoy ofreciendo un 4340 para una aplicación, ¿no? El cliente no ve la falta de sinceridad profesional de la cual estoy haciendo fe, porque no puedo ofrecer algo que no tengo calculado, ¿no? Yo lo que digo es que debemos calcular,
¿no? Cuando ustedes forman a los jóvenes del Senati, lo forman con un criterio totalmente objetivo, ¿no? Y o sea, ustedes no pueden decir, usen un 4340, ¿no? O usen un 1045 si no tienen los cálculos adecuadamente hechos. El ingeniero se va a encargar de eso, pero el ingeniero, la mayoría de las veces, y eso es una crítica posiblemente fuerte, pero créame que es así, la mayoría de las veces va a escoger un 4340 y olvidarse del tema, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la ciencia? Bien, ha sido muy didáctica su explicación, ingeniero. Vamos a despedirlo nuevamente con un fuerte aplauso, comprometiéndolo para que nos acompañe en una próxima oportunidad. Muchas gracias a Aceros del Perú.